Bienvenidos, queridas hermanas, hermanos, ¿cómo están? Esto es Sentando las Bases, es la lección número 4 y tiene por nombre la fe. Tiene 3 objetivos. El primer objetivo tiene que ver con que la persona que conoce a Dios entienda que tiene una medida de fe y que esa medida de fe que Dios le dio tiene que ponerla en funcionamiento en su vida. El segundo objetivo tiene que ver con que este discípulo conozca los diferentes momentos donde interviene la fe, y como tercer objetivo es que el discípulo viva conforme a la palabra de Dios, sabiendo de que existe un mundo espiritual, un mundo que es sobrenatural, que Dios tiene para nosotros. Vamos a analizar para esto Hebreos 11:1. Yo agregué 2 traducciones. La primera dice, que es la más común, la Reina Valera del 60, dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primero, hay algunas palabras que son interesantes para poder reflexionarlas. La primera tiene que ver con la certeza de lo que se espera. La fe es una certeza. La fe, dice, es por la fe la certeza de lo que esperamos. Es la definición que nos da la misma Biblia acerca de la fe. ¿Qué es la certeza? La certeza tiene que ver con una firme seguridad. Si cambiamos la palabra ahí, en vez de certeza le ponemos firme seguridad, entonces lo podríamos leer de la siguiente manera: la fe es la firme seguridad de lo que se espera. O sea, lo que esperamos, lo esperamos con una seguridad que está anclada a nuestra alma. Y dice también que la fe es la convicción de lo que no vemos. Tenemos a la fe como la certeza de lo que se espera. Certeza dijimos que es firme seguridad. Y esa certeza, ¿cierto?, es de lo que se espera. ¿Qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? ¿Esperamos cosas que sean ilusorias de parte de Dios? ¿O esperamos cosas reales, concretas de parte de Dios? Miren lo que dice la traducción TLA acerca del mismo pasaje. Dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. O sea, ahí cambia la palabra certeza por estar totalmente seguro. Totalmente seguro, y dice de que uno va a recibir lo que está esperando. Cuando nosotros oramos, esperamos algo. Y la oración, sabemos todos que tiene que estar y tiene que ir con la fe. Todos esperamos algo. Todos esperamos que el Señor responda a nuestras oraciones. Y esperamos que esa respuesta sea una respuesta concreta y sea una respuesta real. Y no sea una respuesta ilusoria. La fe tiene que ver con que yo entienda que voy a recibir lo que estoy esperando. Y también dice que la convicción de lo que no se ve. La fe es la convicción de lo que no podemos ver. Es la prueba convincente. Es una prueba convincente de lo que yo no alcanzo a ver. Es estar seguro de que Dios va a cumplir con lo que prometió. Entonces,
la fe, primero, en la certeza, en la firme seguridad de que Dios va a hacer aquello que estoy esperando. Y en la convicción, es la prueba convincente de lo que yo no puedo ver con estos ojos naturales, pero que de igual manera existe. Recuerde que el apóstol Pablo dijo que lo que no se ve es mucho más real que aquello que se ve. Y Dios obra cuando nosotros ni siquiera vemos, o cuando nosotros ni siquiera pensamos que Él está obrando. Él sigue obrando también en el silencio, cuando no vemos. Pero que no vemos o que no veamos no quiere decir que no tengamos que estar plenamente confiados, con una firme seguridad en nuestro interior de que Dios va a responder y va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Ahora analicemos la fe y conectémosla con la salvación de nuestras almas. Y para eso vamos a leer Efesios 2, 8 y 9. Efesios 2, 8 y 9. Coloqué también ahí dos traducciones. La primera es la tradicional, que en general todos conocemos, la Reina Valera del 60. Y la segunda es la Palabra de Dios para Todos, que es un lenguaje más actualizado, por tanto debería ser más amigable para nosotros poder entenderlo. Y dice así Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, todos nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Comparémoslo inmediatamente con la traducción PDT. ¿Qué dice PDT hasta ese punto y coma que hay ahí? Dice: ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. Hasta ahí, si se dan cuenta, hay tres elementos. Primero, la gracia. La generosidad de Dios. La generosidad de Dios. Gracia, que ahí en la PDT lo habla como generosidad de Dios. Eso es uno. Dos, dice: fuimos salvos. Y tres, la fe. Hay tres elementos. La gracia, que la PDT la traduce como generosidad de Dios. La salvación y la fe. Son tres elementos. Tres elementos que también los podemos ver en Juan 3:16. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado. O sea, el amor de Dios se mostró generosamente hacia nosotros, dándonos a su Hijo. Por lo tanto, ahí está lo primero, ¿no? La gracia de Dios, la generosidad de Dios hacia nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, la fe, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Hay tres elementos que se conjugan, y dos que se conjugan para dar a luz
la otra. La gracia, el amor de Dios, la generosidad de Dios, que Dios dio a su Hijo, ¿sí? Y la fe que nosotros tenemos en eso, en la generosidad del amor de Dios, da a luz la salvación del ser humano. Por lo tanto, lo primero es que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Lo segundo que tenemos que entender es que es un don de Dios. La PDT lo traduce como regalo de Dios. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Tenemos un regalo de parte de Dios, que es la salvación para nuestras almas mediante o por la fe. Tercero, dice que no tiene que ver con las obras. Nuestra salvación no tiene que ver con las obras. No es algo que nosotros hayamos hecho, dice la PDT. No es algo que nosotros hayamos querido hacer o que hayamos hecho. No está en nuestras manos el ser salvos. Está en las manos de Dios. Está en su generoso amor el que nosotros podamos llegar a ser salvos. No es algo que nosotros podamos hacer con nuestras capacidades. No es algo que nosotros podamos lograr con nuestras habilidades. No podemos. Es algo que el mismo Dios nos dio por gracia. Por lo tanto, la salvación no tiene que ver con mis obras, pero sí tiene que ver con las obras de Jesús, con la obra de Cristo. Sí tiene que ver con sus obras. La salvación no tiene que ver con mis obras, tiene que ver con sus obras. Tiene que ver con el generoso amor de Dios, y ese generoso amor de Dios se mostró porque el Hijo de Dios se encarna, viene a este mundo, padece, sufre, muere, resucita, es resucitado por el poder de Dios y algún día va a volver. Tiene que ver con la obra de Cristo, no con nuestra obra. La salvación no es algo que yo pueda hacer, ni que nadie pueda hacer. Y en la salvación nadie se puede exaltar a sí mismo. Dice el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, nadie puede exaltarse a sí mismo. Nadie puede decir que la salvación la obtuvo porque él quiso obtenerla, con su esfuerzo. Nadie puede decir de que él realizó alguna obra, hizo algo para obtener la salvación. Nadie puede decir que él merece la salvación porque ha hecho más obras buenas. No lo puede hacer, porque no depende de sus obras, de las obras personales de cada individuo, el ser salvo. Depende de la obra que hizo Jesús, solamente de eso, y que yo confíe en esa obra. Vuelvo a repetir, la salvación del ser humano, o en la salvación del ser humano, intervienen dos cosas: la gracia, el generoso amor de Dios, enviando a su Hijo a morir a este mundo, el Hijo de Dios tomando el mandamiento, muriendo, y que nosotros confiemos en ese amor. Si confiamos en ese amor, si confiamos, dejamos que nuestro sentido de querer esforzarnos para alcanzar la salvación, la aprobación de otro, quede a un lado, por aceptar simplemente la gracia, el generoso amor de Dios,
en nosotros. Si aceptamos ese generoso amor, somos salvos. Si no lo queremos aceptar y queremos seguir viviendo, tratando de realizar cosas buenas, obras buenas, para poder obtener la salvación, entonces estamos condenados. Pero si aceptamos el amor de Dios, la gracia de Cristo, el sacrificio de Jesús, si aceptamos la obra que Jesús hizo, entonces nosotros somos salvos. Por la fe podemos ver lo imposible a los ojos de los hombres hecho realidad. ¿Qué será imposible a los ojos de los hombres? Las adicciones son imposibles a los ojos de los hombres. Se hace un montón de trabajo, hay un montón de trabajo colaborativo para que una persona salga de una adicción. Es algo que en realidad es bien complejo. Pero lo que es tan complejo a los ojos de los hombres, para Dios, es posible. Por lo tanto, vemos estos adictos recuperados. Podemos ver que aquellos que están atrapados por depresión o bajo la opresión del enemigo, los podemos ver libres. Las familias que han estado destruidas, las podemos ver restauradas. Y aquellos que han estado enfermos, los podemos ver sanos. Cosas que para los hombres son imposibles, para Dios no. Porque dice que nada es imposible para Dios. Absolutamente nada. ¿Dónde se fundamenta nuestra fe? ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe? El fundamento de nuestra fe, en palabras del apóstol Pablo, dice que es Cristo. Cristo es el fundamento de nuestra fe. Y el Señor Jesús lo dijo también. Él, estando con sus discípulos, escucha hablar a Pedro, que le dice algo así como: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor estaba preguntando: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, respondiendo rápido, al parecer de la intención de que era rápido, dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús aprueba lo que Pedro dice y le da un carácter divino a la declaración, porque dice que viene no de Pedro, no de ese ser humano, que la declaración que hace Pedro no tiene que ver con un ser humano, sino que tiene que ver con su Padre, que está en los cielos. Por lo tanto, a la declaración de Pedro, el Señor le da un carácter divino, le da un carácter de inspiración divina, y agrega luego: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No sobre Pedro, porque Pedro es la piedra. Y el Señor le dice: yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca, sobre lo que dijiste, Pedro, edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo está edificada en Cristo. La iglesia de Cristo se edifica en Cristo. La declaración de Pedro es una declaración que viene desde el Padre para anunciar, para fundamentar, para que la iglesia se edifique a través de aquella declaración. La declaración es: Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En esa declaración, la iglesia se une,
La iglesia se edifica, la iglesia crece. La iglesia está fundada en esa declaración. ¿Y dónde sostenemos nuestra fe? Nuestra fe la sostenemos en las palabras de Dios, en las palabras de Jesús. No podemos sostenerla en otro lugar. Si el fundamento es Cristo, ¿cómo sostengo la fe? A través de las palabras de Cristo. A través de esas palabras la fe se está sosteniendo. Mire lo que dice Juan. Juan dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre, en mi nombre, os lo hará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. La fe se sostiene por las promesas de Dios. Si yo quiero tener una fe firme, entonces tengo que remitirme a las promesas de Dios. La promesa de Dios dice que todo cuanto pida el Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Si confío plenamente en la obra de Cristo, en el nombre de Jesús, el Padre hará lo que yo estoy pidiendo. Cuando el Señor nos habla y nos dice, no teman, Él espera que no temamos. Él espera que confiemos en sus palabras. Y cuando confiamos en las palabras del Señor, entonces podemos decir que tenemos fe. Las palabras del Señor son palabras de fe, son mandamientos de fe. Las palabras, las promesas del Señor son las promesas que nos van a ayudar a tener fe. Y la fe se fortalece y crece cuando estamos en contacto con la palabra de Dios. Mire lo que dice Romanos 10:17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otra traducción dice, así pues la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Cristo. La NBI nos habla, dice así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y por último la PDT dice, así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Por lo tanto, la fe se va a fortalecer en las palabras del Señor. La fe va a crecer cuando estemos en contacto con la palabra del Señor. No hay otra forma en que nosotros podamos hacer crecer y fortalecer nuestra fe. Solo a través de las palabras del Señor Jesús. A través del mandamiento que Él nos da. La palabra del Señor es la palabra que se cumple. El mensaje del Señor es el mensaje que tenemos que tener en nuestro interior. Y tenemos que estar en contacto con estas palabras. Tenemos que estar escudriñando continuamente. Los de Berea dice que eran más nobles que los de Tesalónica. Ellos escudriñaban todos los días las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era cierto. Era el apóstol Pablo hablando. No era cualquiera que estaba hablando, era el apóstol. El que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Él estaba hablando, pero los de Berea querían asegurarse que aquello que Pablo le estaba diciendo era cierto.
Porque si lo que Pablo le estaba diciendo era cierto, su fe iba a crecer. Entonces tenía una promesa segura. Entonces podían afirmarse en esas palabras. Podían sostenerse en aquellas palabras y su fe iba a crecer. Las palabras de Cristo son tremendas. Porque las palabras de Cristo responden a un mandamiento. Las palabras de Cristo son un mandamiento en sí mismas. Y el mandamiento del Señor es también la vida eterna. Las palabras del Señor son mandamientos. Mire lo que le dijo el centurión a Jesús. Le dijo: di la palabra y mi siervo sanará. Y argumenta al centurión. Y el centurión dice: yo sé eso porque yo también soy hombre puesto en autoridad, que conoce la autoridad. Y cuando yo digo a este que haga tal cosa, él lo hace. Y cuando yo le digo al otro que haga tal cosa, él también lo hace. El centurión estaba pero totalmente convencido en su interior. Él no sabía seguramente cómo se producía, pero él sabía que si Jesús decía algo, entonces alguien iba a actuar. Cuando el centurión está hablando esto, él sabe que esa palabra que Jesús diga es una palabra que se va a realizar, porque como mandó, alguien la va a realizar. Si Jesús, el centurión sabía que si había una enfermedad en su siervo, y Jesús decía la palabra, entonces la enfermedad, al ser ordenada por Jesús, tenía que salir de ese cuerpo. Es como Jesús trabajaba con sus palabras. Si tomamos las palabras de Jesús, nuestra fe se alimenta. Las palabras de Jesús son orden. Las palabras de Jesús son una orden. Le dijo al mar: calla, enmudece. Y el mar se calma inmediatamente. Son las palabras de Jesús que son mandamiento y que se van a realizar. Es la autoridad de su palabra. Y esa autoridad de su palabra a nosotros también nos fortalece al oírla continuamente. Queridos, queridas, les dejo también, hemos terminado la lección número 4. Les dejo algunas preguntas para que ustedes puedan trabajar en ellas. El Señor les bendiga. Espero que sigan trabajando y sigan escuchando también, sentando las bases, y que les haya sido de bendición. Hasta luego, el Señor les bendiga.